Y si te dijera que hay una parte tuya que nunca se olvidó quién verdaderamente sos, no necesitas esforzarte tanto, no necesitas luchar tanto, simplemente se trata de recordar, de habitarte en aquella presencia. Hoy quiero invitarte a conocer la hipnosis como una herramienta, como un recurso poderoso y profundamente amoroso para volver a reconectarte con tu presencia, con tu ausencia, con tu autenticidad y con tu realización. Detrás de todo el ruido, detrás de todas las capas, detrás de todas las corazas, ahí sigue estando tu verdadero ser, tu verdadera presencia. Y ahí sigue estando todo tu potencial para ser desarrollado. Si querés que caminemos juntos en este camino, quédate, que ahí empezamos. Vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de hipnosis, porque acá pasa muchas veces que cuando compartimos, a mí me pasó en mi carrera profesional, cuando descubrí este método tan poderoso y tan hermoso que generaba mucho miedo. Y yo muchas veces incluso no explicaba que lo que estaba haciendo era hipnosis, porque me tenía que encontrar con cantidad de preconceptos, cantidad de ideas que estaban muy establecidas y están muy establecidas en con nuestra conciencia colectiva de lo que es la hipnosis, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es la hipnosis de espectáculo. Es esa hipnosis en donde a nivel televisivo se muestra a un señor con distintos elementos haciendo que una persona que por lo generalmente es del público y que se ofrece para tal situación o que la llaman para tal situación, pierde la conciencia, pierde la voluntad y el hipnotizador le hace hacer o decir cosas que estarían muy ajenas a su propia presencia y a su propio lugar en el mundo, ¿no? Es como que realmente pierde su identidad, pierde su conciencia y queda totalmente vulnerable ante el mandato de otro. Esto no tiene nada que ver con lo terapéutico y podría decir que es muy poco terapéutico, es cero terapéutico y puedes realmente hacerle muy mal a una persona y más con ese grado de exposición, ¿no? Entonces, bueno, esto no es hipnoterapia, esto es hipnosis de espectáculo, ajeno completamente y es muy, 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 muy lejos de lo que realmente estamos haciendo los que hacemos hipnosis terapéutica. Ahora, dentro de lo que es hipnosis terapéutica se abre un abanico, ¿no? Y acá las dos grandes ramas es la hipnosis más clásica y la hipnosis más natural o ericksoniana. Dentro de lo que es la hipnosis más clásica, tenemos acá en donde la persona del terapeuta que aplica la hipnoterapia es el que sabe, es el que va a dirigir el proceso terapéutico, es el que va a dar las intervenciones y es el que por lo general trabaja con escalas de profundización, trabaja con guiones, es el que dice qué guión, qué trabajo específico puede servir para tal proceso en la persona del paciente, y el paciente se entrega al saber de su profesional terapeuta, hipnoterapeuta. A diferencia de un proceso de hipnoterapia natural o de hipnoterapia ericksoniana, que dentro de la metodología HERT la base claramente es la hipnosis ericksoniana, en donde el terapeuta comparte un campo de información con su paciente, en donde el terapeuta también amplifica la conciencia y en donde vamos a buscar que la sabiduría la encuentre el paciente en su propio mundo interno. Para eso le vamos a acompañar a bajar barreras, a bajar defensas, a bajar resistencias, para que se encuentre con su propia sabiduría interior. El rol del terapeuta en estos dos procesos de hipnoterapia es abismalmente diferente. En la hipnoterapia clásica, como te decía, es el hipnotizador el que sabe el hacia dónde, y en la hipnosis más natural es el paciente en un estado de conciencia más elevado, más profundo, más amplificado, el que va a poder reconocer el sentido de lo que le pasa, el que va a poder reconocer los recursos que ella trae y el que va a poder integrar estos recursos con las dificultades que está trayendo en el momento. ¿Cuál es el rol del hipnoterapeuta? HERT, del hipnoterapeuta ericksoniano o desde la hipnoterapia natural, es facilitar el proceso. Una hipnosis natural es un proceso en donde uno está con la conciencia mucho más hacia adentro del mundo interno que hacia afuera. Es un proceso en el que se vuelca
toda la atención y la presencia hacia el mundo interno. Como cuando uno está manejando pero está imaginando que está en otro lado, que esto pasa un montón de veces, o cuando uno está en el cine y parece que estás dentro de la película. Bueno, claramente acá hay procesos que tienen que ver con la hipnosis natural, con estar metidos dentro de nuestro mundo interno y estar como un poco alejados de lo que pasa en el afuera. Ahora bien, no perdemos contacto con lo que pasa afuera. Si lo explicamos a nivel hemisferios cerebrales, estamos dándonos cuenta que estamos trabajando con nuestros dos hemisferios a la vez. Un hemisferio derecho, que es profundamente creativo, simbólico, representativo, que procesa en simultáneo, atemporal, y un hemisferio izquierdo, que es lineal, que interpreta, que hace juicio crítico, que tiene una temporalidad pasado, presente, futuro. Ambos hemisferios en un proceso de hipnosis ericksoniana, de hipnosis natural, trabajan en conjunto, por eso es tanta la neuroplasticidad que se genera. Es entonces en donde el rol de terapeuta que te contaba cambia tanto, porque claramente el rol del terapeuta va a ser facilitar este estado de conciencia amplificada con la atención puesta sobre sí, pudiendo reconocer símbolos, pudiendo reconocer representaciones, memorias, sensaciones y sonidos que puedan emerger en la persona del paciente y acompañarle, guiarle hacia un buen puerto, hacia el sentido de lo que, ¿no? Siempre desde este lugar nosotros trabajamos con una supraconciencia, con una gran sabiduría del universo, como dice Tere Robles, que sabemos que siempre va hacia la integración, que todo lo que trae tiene un sentido de ser, tiene un para qué y va a haber un aprendizaje detrás. Entonces, nuestro rol no es mostrar el aprendizaje, no es traer un ejercicio específico para generar determinado contenidos, porque sabemos que cuando el paciente se dé cuenta de tal situación, eso le va a generar la sanación, sino que nosotros facilitamos procesos en el territorio del inconsciente para que la persona se conecte consigo misma. Ahora bien, el nivel de autonomía que se genera en ambas hipnoterapias es muy diferente también, porque una persona, cuando es guiada y es acompañada desde la hipnoterapia clásica, claramente para poder acceder a esas posibilidades, a esos recursos, va a seguir necesitando de la persona del terapeuta. Ahora, cuando nosotros hacemos procesos que se vuelven bastante más autónomos, porque la persona se conecta en un estado de conciencia amplificada con su propia sabiduría, es entonces en donde el proceso se vuelve mucho más independiente y mucho más autónomo. Los pacientes claramente acceden a esos recursos, como decía Milton Erickson, cada quien tiene dentro de sí los recursos para sanar su propia historia. Ahora, bien, cada quien tiene dentro de sí estos recursos, pero qué lindo sería decirle a un paciente que recién llega: tenés los recursos para sanar tu propia historia y ya, ¿no? Esto es todo un proceso, esto es todo un trabajo que a mí me parece tan bello, porque por más de que los terapeutas que aplicamos la metodología HEART, que aplicamos la hipnoterapia natural, podemos tener muchos posgrados hechos, muchos procesos hechos, mucho trabajo interno hecho, justamente se trata de poder entrar en pie puntilla al mundo del otro, con sus propias representaciones, con sus propios ritmos, sus propios tiempos, sus propias metáforas. En el método HEART nosotros realmente usamos el trabajo tan sutil y tan precioso de ir reconociendo las metáforas del otro, de ir acompañándole en un estado de conciencia amplificada a que cree sus propias metáforas, sus propias representaciones, a que se vaya escuchando, a que se vaya contemplando y acompañarle a madurar ese proceso, siempre llegando hacia emociones elevadas. Entonces, esto me parece como muy interesante poder aclararlo, porque fíjense que lo que es la hipnosis de espectáculo, que cuando alguien dice: ay, ¿a vos a qué te dedicas? Y yo hago hipnosis, yo hago hipnoterapia, yo me dedico a... bueno, fíjense que la primera representación es la de un señor que en un escenario realmente noquea la conciencia de la otra persona, el juicio crítico, la voluntad, y le hace hacer, bueno, el abismo que tenemos ante un proceso que se basa en una relajación profunda, es la base realmente. Entramos en una frecuencia alfa en donde el corazón se regula, se calma, la frecuencia cerebral
vuelve a ser como un poco más bajita, y esto claramente nos vuelve más permeables, más vulnerables, pero esta vulnerabilidad y esta permeabilidad es para encontrarnos con nosotros mismos, es para encontrarnos con nuestra propia presencia, es para encontrarnos con aquello que estuvo reprimido durante muchísimo tiempo y que hoy en un contexto terapéutico, cuidado y amoroso puede volver a aflorar, para que lo podamos abrazar desde otro lugar, para que nos volvamos a integrar, para liberar todo ese potencial y toda esa energía que quedó guardada. Entonces, fíjate el abismo. Por eso me parece que ameritaba poder conversar acerca de esto, de los distintos tipos de hipnoterapia. ¿Y qué hacemos en HERT? Porque en HERT es este mecanismo, no solo en un estado de conciencia amplificada en quietud. Nosotros ponemos el cuerpo, nosotros trabajamos desde lo psicocorporal, nosotros acompañamos a liberar corazas psicofísicas, esos procesos que han quedado anclados, enquistolados dentro del cuerpo, reprimidos dentro del cuerpo. Empezar a liberarlos, y mucha de esa liberación se da disfrutando. Esto es lo maravilloso. No es necesario volver a pasar por el sufrimiento para sanar. Es un modelo muy diferente, en donde desde algunas terapias en donde lo único que se hace es hablar del tema y reforzar, esto es como lo transito desde el movimiento, y sé que el mismo movimiento va a estar liberando muchos contenidos antiguos, que quizás de mi sistema familiar, que quizás desde el colectivo, desde los lugares en los que aprendí, que quizás de mi propia persona. Y la expansión de la conciencia es enorme, y se da en mi propio ritmo, y se da en el ritmo de la persona que acompaño. Por eso es tan bello y tan profundo. Porque claramente nosotros lo que hacemos es poder acompañar ese proceso con tanta sutileza, para poder facilitar que el otro se conecte con su propio ser, con su propia sabiduría, y que estos procesos se vuelvan autónomos en sí mismos. Y esto parece muy sencillo de decirlo, pero claramente requiere un trabajo en la persona del terapeuta muy grande. Porque nosotros, para poder acompañar una amplificación de la conciencia, que emerja un contenido del inconsciente que estuvo bloqueado y reprimido durante mucho tiempo, que por ahí emerge con angustia, emerge con dolor, emerge con miedo, con vergüenza, con culpa, tenemos que haber atravesado mucho en nuestra propia persona este conocimiento del inconsciente, de la forma de actuar, de la forma en que se integran los procesos, para sentirnos con la total seguridad, con la total confianza para poder acompañar a otro. Entonces, por eso la metodología HERT requiere tanto proceso interno. ¿Desde dónde voy a poder acompañar tan sutilmente, generar un contexto terapéutico de tanta confianza, de tanto amor, porque el amor es la palabra esencial, que realmente haga que las defensas se disuelvan, caigan por sí mismas? Porque es como si el inconsciente dijera, ahora sí podés con esto. Porque hay tanto amor en tu contexto, porque tenés un espacio terapéutico tan cuidado, tan respetuoso, tan seguro, que ahora sí vas a poder con esto que en aquel momento no pudiste, o que en tu sistema familiar no se pudo y quedó anclado, y esto lo traes y lo cargas. Por eso en la persona del terapeuta es tan importante, porque además es un plus y es un extra. La persona del terapeuta que llega a HERT llega con sus propios dolores, con sus propias defensas, con sus propias corazas, vergüenzas, miedos, culpas. Y acá hacemos un trabajo enorme en la persona del terapeuta, para que pueda liberarse, para que pueda encontrarse consigo mismo, con su autenticidad, con su realización, con toda su potencia creativa, para que pueda abrazar todo aquello que no pudo abrazar en otro momento de su vida, porque solo desde ahí va a poder acompañar al otro. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, cuando decimos hipnoterapia, es muy importante que hablemos de esto. Este tipo de terapia, la metodología HERT, sirve para aliviar síntomas, sirve para disolver síntomas, sirve para encontrar el origen de los síntomas, sirve para llegar a los nudos, a la base, a la raíz, sirve para disolver esas resistencias que parecen totalmente enquistadas en las personas, resistencias personales o transgeneracionales o colectivas que hacen que no se pueda desarrollar el propio potencial por pertenecer, por las leyes de pertenencia. Sirve para poder trabajar en un territorio simbólico, metafórico, que no implique pasar nuevamente por el sufrimiento, para poder entrar en una memoria
No es necesario. Esto es curioso, no es necesario. Nuestro inconsciente comprende cuando le facilitamos procesos que simplemente generando conexiones o desconexiones, el proceso de sanación ocurre. Y ocurre en todos los cuerpos y tiene un impacto a nivel transgeneracional enorme. Entonces, hoy me gustaba como realmente poder desglosar cuando hablamos de hipnoterapia expansiva, arte terapéutica y transpersonal. Estamos hablando de un proceso terapéutico altamente cuidado en donde el principal factor es el terapeuta. En todas las terapias es el terapeuta, pero en muchísimo más, porque nosotros trabajamos desde un lenguaje verbal, no verbal, entramos en un contexto compartido, bajamos nuestras propias corazas, trabajamos con nuestro inconsciente también y reconocemos que en este inconsciente hay una supraconciencia, la gran sabiduría del universo, la gran fuente de amor que está actuando a través de nosotros. Y que nuestro trabajo más sutil y más bello es permitirle a cada ser humano reencontrarse con esa gran sabiduría que está dentro de sí. Reencontrarse con el sentido de lo que sucede, con el aprendizaje detrás, con la libertad de vivir, con la libertad de ser, con la potencialidad creadora que hay detrás de los síntomas. Porque todo nuestro proceso es ir desde el síntoma, ir desde el trauma, ir desde la coraza al reencuentro con el verdadero ser, con aquella parte que quedó disociada en algún momento de nuestra historia, porque no se pudo abrazar lo que sucedía, el dolor que sucedía. Entonces cayó una defensa, cayó una coraza, una protección. Y hoy por hoy se resiste a ser visto y a ser trabajado. ¿Cuántos otros recursos tenemos para disolver resistencias? ¿Cuántos otros recursos? Y el principal es la persona del terapeuta. Vos fíjate que esta técnica no tiene contraindicaciones, no contraindica, se puede trabajar realmente. Y muchas veces, por supuesto, según la especialidad, hay veces hay que hacer trabajos en equipos interdisciplinarios, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, no estoy diciendo esto. Sí que en equipos interdisciplinarios podemos trabajar con cualquier trastorno y con cualquier patología. La principal contraindicación es el terapeuta. El terapeuta no formado, el terapeuta que se puede asustar, el terapeuta que no tiene un trabajo hecho sobre sí, es la principal contraindicación, porque si nosotros amplificamos la conciencia de nuestro paciente y nuestro paciente se encuentra con sus propios contenidos del inconsciente y nosotros no sentimos la suficiente confianza o caen defensas propias porque sentimos que no podemos abordar eso que está trayendo nuestro paciente, porque nosotros no hemos abordado, aunque sean contenidos diferentes. Es el proceso de poder abordar lo que haga falta en mi propio proceso personal como terapeuta. No voy a poder acompañar al otro, porque me va a dar miedo. Y si a mí me da miedo, esto puede ser claramente retraumatizante. Entonces, por eso el trabajo tan profundo y tan certero, y por eso es una terapia tan eficaz y tan efectiva. Es realmente un proceso que reconecta a la persona con su gran sabiduría, que reconecta a la persona con sus recursos, que amplifica la posibilidad de reconectarse con su cuerpo cuando uno de los principales efectos del trauma es la desconexión. Es la desconexión con el cuerpo físico, con el habitarse, con el hacerse presente, con el sentirse, con el disfrutar la vida. Entonces nosotros ayudamos en este proceso de reconexión de la persona con su vida, con su autenticidad, con su ser. Y en sus términos, en sus ritmos, en sus metáforas, con sus memorias. Es un trabajo tan sutil y tan bello que merece ser conocido y visto. Si todo esto te llama la atención, te interesa, te cuento que estamos abriendo una nueva posibilidad. Hasta ahora la metodología HEART fue compartida en una certificación internacional con muchos procesos, porque tiene hasta sesiones individuales, tiene espacio de integración psicofísica, tiene durante más de un año acompañamiento de frecuencia semanal, muchísima práctica, imagínate, supervisión, un trabajo de investigación creativo, todo esto. Todo esto muchas veces es un poco inabordable para algunas personas. Para muchas otras es abordable, de hecho están adentro y de hecho hay muchas personas que ya se certificaron en el método. Pero hay veces cuando recién estás empezando a conocer
todo este nuevo mundo, necesitas un paso más pequeño, más acompañado. Por eso creamos Fundamentos de la Metodología HERT, en donde de una forma muy accesible, muy cuidada y muy amorosa podés ingresar en mi contexto, que es un contexto de terapeutas que se trabajan a sí mismos, muy amorosos y muy profundos de forma internacional. Podés empezar a ingresar en mi contexto y tomar los fundamentos, aquellos recursos que te van a permitir reconectar con tu paciente en otros niveles de conciencia, acompañar a tu paciente a que baje defensas, a que libere resistencias y empezar a trabajar en estados de conciencia amplificada. Este proceso de fundamentos te va a permitir también poder conectarte con tu propia presencia y tu disfrute creativo desde otro lugar, porque vamos a estar trabajando en tu propio proceso interior. Hasta donde lo sientas, hasta donde llegues. Por supuesto que tenés la posibilidad de que si te encanta y tenés los recursos, poder continuar y hacer la certificación completa. Pero ahora es esta invitación a iniciar este proceso cuidadamente. Si te gustaría que te comparta un poco más y que conversemos, agenda una entrevista conmigo. Y ahí conversamos y vemos cuál es tu situación, en dónde estás, a dónde te gustaría llegar, qué es lo que te está pasando y ver si te podemos acompañar en el camino. Te abrazo siempre y mucho, mucho amor en tu camino siempre.